invitar a la iglesia que pueda buscar en su Biblia en Hechos, capítulo 4, del verso 16 en adelante. Vamos a seguir hablando acerca del propósito de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este hombre de la mano seca, no sé si usted lo recuerda, que ingresa a esta sinagoga. Las personas que estaban ahí alrededor tenían un corazón duro y no lograron entender de que había una necesidad, porque habían perdido, ¿qué cosa? Habían perdido el enfoque en el propósito. Dios les había permitido a ellos como líderes religiosos poder tener una palabra de esperanza para el pueblo, y en vez de eso hicieron todo lo contrario, colocaban un montón de normas, un montón de reglas, un montón de protocolos, y eso hacía que las personas, en vez de acercarse al Señor, quedaran demasiado lejos. Era un trabajo demasiado dificultoso poder llegar a buscar o a tener el favor de Dios. En cambio, Jesucristo, recordemos, lo que vino a hacer básicamente es traer el cielo a la tierra, pero no solamente a la tierra, sino que a cada corazón del ser humano. Por eso Jesucristo tenía esta hermosa tendencia de poder reunirse con cualquier tipo de personas, desde religiosos reputados de la época hasta pecadores de mala fama. Jesucristo tenía esta inclinación, su corazón se inclinaba en compasión hacia el ser humano. Y no importaba si estuviera en un extremo religioso o en un extremo liberal, Jesucristo iba y se sentaba a la mesa y compartía con ellos porque tenía la intención de que el cielo pudiera venir a sus corazones. Entonces hoy día vamos a ver cómo esta idea de traer el cielo al corazón del ser humano fue replicada por sus discípulos, que es justamente lo que hace un discípulo. Un discípulo tiene la capacidad de imitar la vida del maestro. De eso se trata ser discípulos de Jesucristo. Aprender de su corazón, tener ese corazón en nuestro corazón, pero traspasarlo a las demás generaciones. Alguien dígame a eso. Por lo tanto, la iglesia no se trata solamente del grupo de personas que hoy día está dentro de este templo, ¿cierto? Esta estructura física que sirva el propósito para que la gente se acerque al Señor, sino más bien la iglesia siempre tiene que estar apuntando a aquellos que tienen necesidad, y la iglesia debería preguntarse, ¿cómo podemos en conjunto poder suplir esas necesidades? Porque eso es lo que hacía Jesucristo. Y para eso, lo que Jesucristo hizo, por lo tanto, fue un grupo de discípulos a los que les traspasó la visión, les traspasó el propósito, el diseño, les entregó este propósito en sus corazones. Y una vez que Jesucristo resucita, nosotros conocemos, ¿cierto?, el pasaje de la Gran Comisión, en donde Jesucristo le dice a los discípulos: ustedes tienen que ir por todas las naciones, enseñándoles lo que yo les he enseñado, guardando todas las cosas que yo les he dicho, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el fin del tiempo. Y dice el Señor: yo voy a estar con ustedes. Esa es la promesa. Pero no solamente esa promesa la vemos en los evangelios, sino que cuando vamos al libro de Hechos, también nos damos cuenta. El celular me está sonando. Vamos a dejarlo por acá. También nos damos cuenta de que el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, un pasaje también bien conocido, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis o me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, una vez más, quiero recalcar esto iniciando, que el propósito de Dios es global. El propósito de Dios es mucho más grande de lo que nosotros somos. Nosotros estamos sirviendo un propósito mucho más grande de lo que podemos ver. Porque a lo mejor, y vamos a caminar un poquito en fe, a lo mejor ese hijo que tú estás criando con tanto amor y con tanta misericordia, va a ser ese hijo que abra escuelas en África para personas en necesidad. ¿No les gustó la idea? Porque África está muy lejos, ¿cierto? Mándemelo más cerca, pastor, a mi hijo. O a lo mejor tú mismo, con la profesión que estás estudiando o con la profesión que ya tienes, el Señor te va a usar, no necesariamente dentro de las 4 paredes del templo, porque la visión, recuerda, es global, y te va a llevar a ciertos lugares que otros no podemos acceder, para que tú puedas compartir el evangelio, para que tú puedas compartir la buena noticia y para que tú puedas sembrar esperanza en el corazón de las personas. Porque si de algo nos damos cuenta, es que hoy en día nuestra sociedad necesita esperanza, y esa esperanza la encontramos en Jesús, ¿sí? Esa esperanza está en Jesucristo. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Los discípulos tomaron la visión de Jesucristo y la llevaron adelante. Y el libro de Hechos es el libro en el que se nos cuenta cómo estos discípulos comienzan a predicar en diferentes lugares y a ser discípulos de Jesucristo. Entonces, vamos a leer del versículo 16 en adelante. ¿Está conmigo, no? No sé si también estará proyectada. Hechos capítulo 4, versículo 16. Estaba esperando el versículo ahí atrás. Dice:
¿Qué debemos hacer con estos hombres? Ahí está. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. Después voy a explicar un poquito el contexto, pero quedémonos en esto. Dice, ¿qué podemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que se sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron. Esta respuesta está potente. Dice, ¿acaso piensan que Dios quiere que lo obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias por este día. Oramos, Señor, para que tú puedas hablar a nuestros corazones y podamos salir de este lugar con un propósito más definido, más claro, para que podamos hacer tu voluntad en los lugares en los que nos encontremos, Señor. En el nombre de Jesucristo, la iglesia dice, amén, amén. El contexto de este pasaje es muy particular y también muy interesante. Dice la Escritura, después tú lo puedes leer en Hechos capítulo 3, pero dice la Escritura que Pedro y Juan iban alrededor de las 3 de la tarde al templo, iban a orar, y comúnmente en los lugares que eran conocidos por ser centros religiosos, se colocaban ciertas personas a pedir limosna. Entonces había una persona, un cojo de 40 años, nos señala la Escritura, un lisiado que estaba a la puerta del templo de la Hermosa, así se llamaba ese templo. Entonces cuando Pedro y Juan iban caminando hacia ese lugar, iban a pasar un tiempo de oración, de repente este lisiado los mira y les pide una limosna. Y Pedro y Juan le dicen lo siguiente, le dicen, no tengo plata ni oro, como todo buen chileno, ¿cierto? No tengo plata, tengo oro, pero, y aquí viene el pero, que es lo interesante, le dicen, pero lo que tenemos te podemos dar. Dice, levántate en el nombre de Jesucristo. Entonces lo toman de la mano y se levanta. Y esta persona que durante 40 años de su vida había estado postrado, de repente es la persona más alegre de todo el mundo, porque comienza a correr y comienza a saltar y comienza a alabar a Dios y comienza a sentir una gran alegría porque durante 40 años no había podido tener movilidad en sus piernas, y de repente un grupo o dos discípulos de Jesucristo llenos de fe lo levantan y en el nombre de Jesucristo esta persona se sana. ¿Qué pasa con esto? Se genera una gran revuelta, un gran tumulto, un escándalo. ¿Por qué? Porque era algo totalmente inusual. Es inusual que una persona que lleve 40 años sin poder caminar, de un momento a otro y de forma milagrosa comience a caminar. Esto es lo que había pasado con este hombre. Ahora, ¿qué llamó la atención de los líderes religiosos? Y una vez más vamos a ponerlos como los malos de la película, aun cuando nosotros en nuestro profundo corazón también cargamos un religioso por dentro, ¿sí? Pero vamos a decir que estos religiosos, en vez de fijarse en el gran milagro que estos discípulos por medio de Jesucristo habían llegado a hacer, se fijan en que el nombre de Jesucristo no puede ser predicado, ¿sí? Porque ellos estaban en contra de este nuevo movimiento de cristianos que estaba asentándose en el primer siglo. Por lo tanto, ellos se levantan y lo que hacen, en vez de hacerles una entrevista para subirla a las redes sociales para que contaran el milagro, que nosotros hubiéramos hecho eso, ¿no? Nosotros hubiéramos querido que todos sepan del milagro. Pero en vez de esto, como ellos tenían un corazón rígido, un corazón duro, volvemos a insistir, ¿cierto? Los fariseos eran conocidos por ser personas detallistas en el cumplimiento de la ley, eran personas conocidas por ser muy, muy furiosas en cuanto a las normas religiosas. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que esta persona había sido sana, toman a Pedro y toman a Juan y lo llevan a un tribunal. Los llevan a ser expuestos en un juicio. Esto ya nos debería parecer un poco extraño, ¿cierto? Porque Pedro
Si usted después lo lee en el capítulo 3 y el capítulo 4, Pedro les dice en un momento lo mismo que dijo Jesucristo la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo les dice a los líderes religiosos, les dice, el día de descanso es para hacer algo bueno por las personas o para hacer algo malo por las personas? Y los líderes religiosos silenciaron. Pedro le dice lo mismo, le dice, ¿ustedes nos traen a un juicio porque le hicimos algo bueno a alguien? ¿No se supone que los juicios son para las personas que hacen lo malo? Y ahí tienen a Pedro y a Juan. Y comienzan a experimentar adversidad. La adversidad de ser amenazados de muerte si seguían predicando a Jesucristo. Por lo tanto, hay una pregunta que pudiésemos responder de forma rápida, ¿cierto? Hay algunas personas que se preguntan, ¿hay adversidad para quienes desean vivir en el propósito de Dios? Y la respuesta rápida es sí. Y la respuesta larga también es sí. ¿Sí? Tenemos estas dos respuestas porque cada uno de nosotros que ha querido vivir una vida con Dios, que ha querido vivir en el propósito de Dios, que ha entrado en su tiempo de oración y le ha dicho al Señor, Dios, haz tu voluntad en mi corazón, en mi vida. Cada uno de los que se ha dispuesto para lo que Dios desea hacer con ustedes o conmigo, nos hemos encontrado de que no necesariamente la vida se simplifica. En muchas ocasiones la vida se vuelve un poco más complicada. Porque vivimos bajo principios, los principios del reino y los valores del reino, que en muchas ocasiones van a chocar con la cultura de nuestra época, con la cultura de nuestro tiempo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 diría, no se amolden a este siglo, no se amolden a este sistema, sino que permitan que el Espíritu Santo les transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo, ya en Romanos capítulo 12, te estaba diciendo y nos estaba diciendo, si tú entras en la voluntad de Dios, no quiere decir que todas las cosas vayan a ser perfectas porque vas a chocar con la cultura de la época. Sin embargo, si tú te mantienes ahí, tú vas a comprobar. La palabra comprobar tiene que ver con aquello que uno gusta, con aquello que uno experimenta. Tú vas a comprobar, vas a experimentar, vas a probar que Dios efectivamente es bueno. Alguien dígame en eso. Por lo tanto, el propósito de Dios sobre tu vida y sobre tu familia y sobre tu casa y sobre tus estudios y sobre nuestra congregación es un propósito bueno, no exento de dificultades. Situaciones contrarias o situaciones poco favorables son situaciones que cada cristiano, cada discípulo de Jesucristo va a experimentar. De hecho, Jesucristo no veló esta verdad, no la guardó, sino que les dijo a los discípulos que en este mundo van a tener aflicción, ¿cierto? Van a haber situaciones difíciles, pero confíen porque Él ha vencido al mundo. Y hoy día quiero enseñarte 3 cosas que para mí son esenciales. Si es que estás viviendo en el propósito de Dios o si estás en el propósito de Dios y de repente te encuentras con situaciones poco favorables. Lo primero que tenemos que aprender de lo que los discípulos hicieron era que ellos tenían un enfoque inusual. Imagínate, de repente voy a leer solamente el versículo que nosotros acabamos de ver. En el versículo 16 dice, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban las personas que estaban en este juicio. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. O sea, había una realidad evidente. La realidad evidente era que Juan, Pedro, por medio del Espíritu Santo, habían hecho un milagro. Y el milagro era evidente porque esta persona seguramente muchas veces la llevaron a ese lugar y por 40 años muchas personas lo conocieron y a lo mejor le dieron una limosna y de repente esos mismos que iban hacia ese lugar a conversar con el lisiado, ¿cierto? Se hicieron amigos con el lisiado, de repente lo vieron corriendo, jugando a la pelota, andando en skate o qué sé yo. No, en ese tiempo no existían, hermano, pero usemos la imaginación. Y de repente se dieron cuenta de que esta persona que había experimentado durante tantos años adversidad, tribulación, sufrimiento producto de su enfermedad, de repente corría. Por lo tanto, los líderes religiosos tenían una certeza de que había pasado algo bueno, pero sus corazones no les permitían meterse y fluir en eso bueno. Entonces dijeron, así que digámosle que tienen que dejar de hablar en el Señor Jesucristo. Versículo 18. Les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y aquí viene el enfoque inusual que nosotros debemos aprender en medio de nuestra
adversidad. Cuando estamos pasando adversidad, tenemos que recordar ciertas cosas. Ellos dicen lo siguiente: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Ese es el enfoque. Un enfoque absolutamente inusual, porque ellos no están jugando a ser acusados simplemente por algo menor. Esto es algo que transgrede la ley de los religiosos, y ellos tenían la potestad de dar vida o dar muerte. Literalmente era así. Por lo tanto, cuando ellos se exponen a este tribunal, a este juicio, y de repente los líderes religiosos se juntan y le dicen: ustedes deben dejar de hablar en el nombre de Jesucristo, ustedes ya no pueden poner otra propaganda acerca de Él. Y de repente ellos se levantan y dicen: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ante una amenaza, ellos responden con su propósito. Ante una acusación, ellos responden con la convicción que están sentados sobre el propósito de Dios y sobre la voluntad de Dios. Y dicen: ustedes están locos. Nosotros no los vamos a obedecer a ustedes, sino que vamos a obedecer lo que Jesucristo nos dijo, y no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Sabes por qué? Porque cuando cada uno de nosotros está pasando tiempos de adversidad, lo que va a hacer la diferencia es la claridad de tu propósito. Cuando tú estás pasando un tiempo difícil, muchas veces lo que te va a mantener a flote es saber que estás en el camino del propósito de Dios. Cuando tú estás en un momento complejo, lo que va a venir sobre tu corazón es el recordatorio de Dios diciéndote: tranquilo, porque yo te cuido, yo voy contigo, ustedes están en el propósito de Dios. Y el propósito de los discípulos era compartir a Jesús. Recordemos, ¿cierto? Tienen que ir por todas las naciones, tienen que predicar el evangelio. Recordemos una vez más Hechos 1:8. Ustedes tienen que ir por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, con la finalidad de predicar el evangelio. Por lo tanto, ellos estaban llenos de este propósito, y cuando se enfrentaron a una adversidad, estuvieron dispuestos a seguir avanzando porque tenían una palabra de parte del Señor. No solamente tenían el impulso y la influencia del Espíritu Santo, que les estaba llevando a terrenos desconocidos y que a lo mejor ellos iban a tener que caminar en incertidumbre, porque uno no tiene el control del futuro, Dios sí, pero lo que ellos sí sabían era que había una palabra que había sido sembrada en sus corazones. Y esa palabra y esa acción no solamente era una linda palabra emocional, sino que ellos habían visto cómo Jesucristo, su maestro, cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén a la cruz, ellos habían visto que en ese trayecto, a pesar de la adversidad a la que Él se iba a enfrentar, Jesucristo, Él estuvo dispuesto de igual forma a hacer espacio en su agenda para sanar leprosos, para resucitar muertos, para sanar personas en necesidad, para libertar a aquellos que estaban oprimidos. En otras palabras, ellos recordaban a su maestro. Jesucristo, en medio de la dificultad y en medio de la adversidad, Él decide caminar en el propósito de Dios. Él tenía claridad de lo que Él debía hacer. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, ¿sí? Ellos vieron lo que Jesucristo hizo y lo que han oído. Ellos escucharon la enseñanza de Jesús. Ellos dijeron: nosotros no vamos a dar pie atrás, nosotros vamos a seguir adelante, cueste lo que cueste. Y usted sabe, ¿cierto?, que la tradición nos dice que el apóstol Pedro muere crucificado al revés, ¿cierto? No como su maestro, sino que su cabeza hacia abajo. En otras palabras, esto no solamente fue un acto inspiracional por lo que ellos habían vivido hace poquito en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo, sino que fue una convicción que se sembró en su corazón y que echó tanta raíz que fueron capaces de entregar la vida por este mensaje. De hecho, es una de las grandes razones por las cuales el mensaje hoy día nosotros lo tenemos, porque hubieron personas que estuvieron dispuestas a entregarlo todo con la finalidad de que nosotros hoy día pudiéramos estar acá escuchando el evangelio, escuchando la palabra de Dios, ¿cierto? Escuchando las promesas de Dios. Y yo pregunto, ¿qué impide que nosotros podamos hablar de las cosas que hemos visto y de las cosas que hemos oído? Yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros nos sumáramos a los apóstoles para clarificar nuestro propósito? ¿Por qué te digo esto? Porque de repente a nosotros como discípulos del Señor o cristianos, ¿cierto?,
nos gusta mucho el tema del propósito, ¿no? ¿Cuál será mi propósito? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y generalmente cuando el joven pregunta cuál es la voluntad de Dios, está diciendo con quién me voy a casar. Y la voluntad de Dios no se termina con eso. La voluntad de Dios es mucho más extensa. Pero ¿qué pasaría si nosotros fuéramos más sencillos en nuestra forma de ver lo que Dios desea hacer con nosotros y tomáramos este pasaje como nuestra visión y propósito personal? No dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Está acoplando un poquito el micrófono? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos decir eso? Dijéramos, nosotros estamos acá para decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Por qué te lo simplifico de esta forma? Porque para decir lo que has visto y lo que has oído, no necesitas 45 años de teología, ¿o no? No necesitas un masterclass en, no sé, en alguna iglesia gigantesca, multitudinaria. Lo que tú necesitas es entender de que tú has visto cambios en tu vida y cambios en las personas que te rodean, ¿cierto? Lo has visto, ¿no? Te acercaste al Señor y de repente tu corazón empezó a ser distinto. Y tú dijiste, ¿qué me está pasando? Y era el Espíritu Santo que estaba trabajando en lo profundo de tu ser. Pero también has escuchado lo que Dios ha hecho. Como testimonios que vienen como dardos a nuestro corazón y a nuestra mente. Esos hermanos que han experimentado fidelidad durante tantos años. Esas personas que han estado con el Señor buscando su propósito durante tantos años. Y nosotros mismos hemos escuchado lo que el Señor ha hecho y de repente tú vienes un domingo desenfocado y de repente la palabra te vuelve a enfocar en lo que es realmente importante. Por lo tanto, hemos visto y hemos oído tal como los apóstoles. Por lo tanto, podríamos clarificar nuestro propósito al decir, quiero sumarme a ese propósito. No quiero rellenarlo de tanto adorno, sino que quiero entender de que el propósito de Dios sobre mi vida también es decir lo que he visto y lo que he oído. Y en medio de la adversidad, en medio de las amenazas que estaban experimentando estos apóstoles, estos discípulos de Jesucristo, estuvieron dispuestos a transformar inclusive esa amenaza en una oportunidad. Esa era una oportunidad para demostrar a las personas que les rodeaban que ese mensaje era tan preciado que ellos estaban dispuestos a darlo todo por ese mensaje. Y yo sé que hay muchos que nos frustramos muchas veces porque hablamos de Jesucristo y no obtenemos el resultado que nosotros esperamos. ¿A alguno le pasó, no? Y yo el otro día conversaba con algunos jóvenes y algunos jóvenes me decían, pero yo le he llamado, le he mandado un mensaje de texto, me he juntado a tomar un café con él, he orado por sus necesidades, hemos tratado de suplir sus necesidades y no pasa nada. ¿A alguno le pasó, no? ¿Me levanta su mano? Sí. No está solo, a todos nos ha pasado. Todos nos hemos jugado por alguien y a lo mejor ese alguien no ha respondido como nosotros pensamos. Sin embargo, nuestro trabajo como discípulos del Señor no es que las personas hagan lo que nosotros queremos. Nuestro trabajo tiene que ver con decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, como una semilla sembrada en el corazón de la persona y pedirle al Espíritu Santo que produzca el fruto. De hecho, eso es lo que Jesucristo mismo les dice a los discípulos en Juan 16:7. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Un enfoque claro nos dice, lo único que tú tienes que hacer es sembrar la semilla de la palabra que Dios te ha dado en otras personas. ¿Cómo? Muchísimos formatos y muchísimas formas. Lo podemos hacer por medio de un mensaje de texto, por medio de nuestras vidas expresa, mostrándole el amor a las personas que nos rodean. Podemos hacerlo con un video, podemos hacerlo con un mensaje, podemos hacerlo con tiempo, podemos hacerlo con un regalo. Lo podemos hacer de muchísimas formas, pero la idea es que lo hagamos. Alguien dígame a eso. ¿Sí? No dejemos de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque lo que hemos visto y lo que hemos oído tiene el potencial de levantar a personas que durante muchos años han estado postradas. Lo que hemos visto y lo que hemos oído tiene el potencial de sanar a personas quebradas. Lo que hemos visto y lo que hemos oído tiene el potencial de sanar personas que han estado enfermas durante tanto tiempo. Y cuando nosotros
empezamos a dar pasos de fe y empezamos a creerle al Señor por lo que Él desea hacer con nosotros, el Espíritu Santo va a venir a convencer de pecado a esa persona que nosotros le estamos hablando. Por lo tanto, nosotros no predicamos poniendo el infierno encima de la gente, nosotros predicamos poniendo el amor de Jesucristo sobre las personas y damos el espacio al Espíritu para que el Espíritu haga la obra que solamente Él puede hacer. Alguien diga amén a eso. Ese es el enfoque de los discípulos. El enfoque de los discípulos. Nosotros vivimos en la era de la pérdida del enfoque, ¿cierto? Uno va manejando y de repente suena el celular y uno mira el celular y si tienes hijos, los hijos van peleando en los asientos de atrás, ¿cierto? ¿Sí? Y de repente te llaman para tu trabajo, y de repente quieres compartir un momento con tus hijos y te dicen que tienes que irte a otro lugar y de repente te llaman del trabajo y te cambiaron el turno y pareciera ser que cada día estamos perdiendo el enfoque de las cosas que debemos de experimentar. Alguno está viendo una película en Netflix y de repente pasaron 20 minutos, pero tú estuviste mirando, pero como no estabas enfocado, no entiendes nada de lo que pasó en la película. ¿A alguno le pasó eso? Tienes que volver atrás, porque ni siquiera te acuerdas de lo que viste. Tienes que volver a buscar. Y para los que son más antiguos, aquellos antiguos, si usted se siente antiguo, ahí estamos los antiguos, ¿cierto? Y te daban un libro para leer en la época escolar y tú no leías el libro, ibas al rincón del vago, ¿cierto? Algunos levantan sus manos y digo, sí señora, rincón del vago, más rápido, leemos el resumen. ¿Por qué? Porque no tenemos el enfoque de pasar tiempo en las cosas que son importantes. Sin embargo, los apóstoles tenían un propósito claro y definido. Y ellos estaban dispuestos a sembrarse en ese propósito. Pero no solamente tenían un enfoque inusual, sino que tenían una comunión inusual. Una comunión inusual. Dice la Escritura lo siguiente, del versículo 23 en adelante, del mismo capítulo, dice: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Y cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Esto a mí me parece particularmente interesante, porque después de haber sido amenazados, ¿sí? ¿Tú te imaginas expuesto, vulnerable y de repente que otras personas empiecen a decir sobre ti, tú no puedes hablar más de Jesús, si ustedes siguen hablando de Jesucristo, nosotros los vamos a matar? Y de repente ver que todas las personas que están a tu alrededor no están impulsando tu visión, sino más bien están cortando tu visión. Y cuando ellos salen libres, ¿ellos dónde van? Van donde estaba la familia de la fe. Porque en la adversidad necesitamos comunión inusual. En la adversidad nosotros necesitamos gente que nos rodee para que levante nuestros brazos. Ellos habían estado experimentando la adversidad propia de haber estado haciendo la voluntad de Dios. Y cuando ellos ven esto, ellos van a donde está el pueblo de Dios, a donde está su familia. Tan pronto quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que había pasado. ¿De quién habían aprendido esto? Una vez más, de Jesús. ¿Sabe lo que Jesucristo hizo en su momento más oscuro? Getsemaní, ¿cierto? Getsemaní es ese monte en el que Dios nos toma y nos comienza a apretar para que salga lo mejor de nosotros, ¿cierto? En ese monte, cuando Jesucristo se estaba enfrentando a la muerte, Él lleva a 3 de sus mejores amigos para que lo rodeen en un tiempo de oración. Entonces, si Jesús, siendo totalmente poderoso y suficiente, necesitó gente que lo rodeara para levantar sus brazos, ¿qué te hace pensar que tú puedes vivir solo la tribulación? ¿Qué te hace pensar que tú puedes pasar solo la adversidad? ¿Qué te hace pensar que tú puedes pasar solo las dificultades de la vida? ¿Qué te hace pensar que puedes ser un cristiano llanero solitario? ¿Qué te hace pensar que te puedes sostener solo en medio del sufrimiento? Ellos entendieron de que una de las razones por las cuales existe la iglesia y los demás creyentes es para cuando tú estás mal, sumergirte en ellos para que ellos te levanten. Para que ellos levanten tus brazos, para que ellos
tener una palabra de ánimo. La pregunta, por lo tanto, sería: ¿de quiénes te rodeas cuando experimentas dificultad? ¿De quiénes te rodeas? A mí me ha pasado que cuando uno está viviendo un tiempo de dificultad, a mí en lo personal, y aquí un poco abro mi corazón, pero yo cuando estoy pasando tiempos difíciles, yo tengo la tendencia a venirme hacia adentro. Así como que yo quiero estar solo. ¿A alguno le pasa o no? Para que me acompañe en la soledad. Yo quiero estar solo. Pero yo he aprendido con el paso del tiempo que yo no puedo estar solo. Y cuando estoy pasando estos tiempos en donde siento que las tormentas están golpeando la barca, ¿cierto?, firmemente, ya no me quedo solo, sino que abro mi corazón. Y cuando abro mi corazón, lo abro con personas de confianza, porque a veces digo cosas, ¿cierto?, en el enojo, en la frustración, así como usted también lo hace, o espero que lo haga. Y digo cosas de mi corazón y me molesta esto y no sé por qué pasa esto. Y en momentos le he dicho a algunos cercanos: yo no entiendo qué Dios está tratando de hacer con nosotros. Y uno desnuda su corazón. ¿Por qué? Porque uno entiende que la iglesia, que la comunión, que las personas que te rodean no son personas que te tienen que necesariamente estar constantemente aplaudiendo, sino que también te tienen que estar levantando, corrigiendo, ayudando, restaurando, porque cada uno de nosotros necesita comunión. Y ellos se acercaron a la comunión. Las personas a las cuales nosotros nos acercamos en la adversidad son importantes, porque ellas tienen el potencial de animar tu fe o deteriorarla. Las personas a las cuales tú te acercas en tus tiempos difíciles son importantes, porque ellas tienen el potencial de darte una visión fresca de lo que estás viviendo, o decirte sí a todo y dejarte más en el piso aún. Entonces, cuando tú decides rodearte de personas que van a levantar tus brazos, tú estás decidiendo bien. Y yo sé que a muchos de los que estamos acá nos ha pasado que hemos confiado en otros y que a lo mejor eso no se ha cumplido como nosotros esperamos. Pero eso no quiere decir que sea una regla general para todos los cristianos. Yo soy pastor, de repente uno se acerca a las personas: ven, conoce al Señor. Que yo fui a una iglesia. Y empiezan, ¿cierto? Es que yo conocí unos cristianos. Es que yo conozco a algunos seguidores del Señor. Más o menos no son. Y es que eso no es una regla general. Somos humanos, imperfectos, pero estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón. Estamos exponiéndolos delante de Él para que Él transforme nuestras vidas. Yo imagino a Pedro y a Juan, porque estos estaban jugando en otra liga, ¿cierto? Y entraron diciéndole a los demás creyentes: nos amenazaron por predicar a Jesucristo, así que vamos a orar para que Dios nos dé valentía para salir y seguir haciéndolo. De hecho, los líderes religiosos los identifican como seguidores de Jesús por su manera de ser. Ustedes estuvieron con Jesús, les. Yo me imagino a los discípulos diciéndole a los otros hermanos: oye, nos pasó esto, y empezar a contarles que a pesar de la adversidad, el Señor había sanado a una persona que estaba en necesidad, y eso era una tremenda fiesta en el cielo y una fiesta también en la tierra para quienes seguimos al Señor. Por lo tanto, ellos están teniendo una comunión honesta con los suyos. No va a ser fácil, porque hay amenazas, pero hay un propósito claro. Hay un propósito claro. Y ese propósito claro, vamos a seguir en ese propósito claro, porque está definido. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y lo último que hacen, y con eso ya concluyo, es que ellos tienen un tiempo de oración inusual. ¿Por qué es una oración inusual? Porque a lo mejor, si nosotros hubiéramos estado en ese grupo, y aquí cada uno de ustedes tiene que verse reflejado, y una de las cosas que me gusta cuando leo la Escritura es que yo me trato de meter un poco en la historia. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado sentado, ¿cierto?, en ese lugar de reunión de los creyentes? A lo mejor yo le hubiera dicho a Pedro y a Juan: oye, oremos para que la persecución pare, ¿no? Para que podamos vivir libres, tranquilos. Pero la oración inusual que ellos hicieron fue la siguiente. Versículo 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador
y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. En otras palabras, la oración inusual de estos discípulos fue: en medio de la incomodidad, permítenos seguir avanzando. En medio de la adversidad, Señor, danos valentía para seguir conectados al propósito que tú nos dijiste que teníamos que cumplir, porque tú dijiste que estarías con nosotros hasta el último de los días. Danos valentía. Oraron para que Dios les diera valor. No pretendieron enfrentarse a la situación adversa con sus propias fuerzas y bajo sus propias capacidades. No, ellos dijeron: vamos a tener que buscar algo mayor. Y ese mayor tiene que ver con la visitación del Espíritu Santo, que trae sobre ti la capacidad de tener valor en la adversidad, valor en medio de la tribulación. La oración que la iglesia levanta está cargada de contenido, pero la petición más importante es: danos valentía para que mientras anunciamos tu nombre, tú hagas tu parte y extiendas tu mano, y milagros y sanidades y señales se hagan por medio de Jesucristo. En otras palabras, ellos están orando para moverse en la dirección de lo incómodo. Y lamento decirte que a veces nosotros estamos buscando siempre la comodidad en cada una de las cosas, ¿cierto? El sillón más cómodo, la cama más cómoda, la televisión más cómoda, que yo apriete el botón y se haga todo solo, el computador más rápido, ¿cierto? Todo instantáneo, todo rápido, todo desde la comodidad. Y a veces la oración que nosotros debiésemos hacer es: Señor, en medio de la incomodidad, permítenos seguir avanzando. ¿Sabes por qué? Porque a veces la victoria en tu crisis no es que cambie tu situación, sino más bien que cambie tu vida. Porque por medio de situaciones Dios te está perfeccionando, te está haciendo madurar, te está haciendo crecer. Y es en medio de ese crecimiento que nosotros podemos levantar nuestra vista al cielo, cerrar nuestros ojos y decirle al Señor: Dios, danos valor para que en medio de nuestra crisis, aunque la situación no cambie, nosotros sí cambiemos. Nosotros sí cambiemos, nosotros sí seamos transformados por el Señor. Y ellos recibieron esta valentía. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos el libro de los Hechos, en donde se nos muestra cómo los discípulos, los apóstoles, estuvieron dispuestos a entrar en lugares en los que otros no habían entrado para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos tenían una claridad de su propósito. Y yo quiero volver a insistir en esto, hermano. Cuando tú tienes una claridad en tu propósito, puede ser que vengan situaciones a nublar un poco tu visión. Pero si tú te mantienes en ello y si tú sigues avanzando en pos de ello, en algún momento el Señor va a soplar y esa nube va a salir, esa cosa que no te deja observar va a irse. O de lo contrario, Dios va a enviar personas a tu alrededor que puedan soplar para que esa nube se vaya. ¿Y sabes qué? Dios lo puede hacer con tus propios hermanos de la iglesia. Hace poquito estábamos en un asado. Pastor, ¿usted pasa en puro asado? Estábamos comiendo con algunos amigos de la iglesia y yo estaba comentando cómo me sentía, así como: sí, yo pienso que ha pasado esto y me gustaría que pasara, y algunas incertidumbres que había en mi corazón. Y hubo una hermana de esta iglesia que me dijo: pastor, deje de escuchar al enemigo. Y yo quedé como para atrás, así como, y yo pensé que no estaba escuchando al enemigo, pero es verdad. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando uno está en la adversidad, uno empieza a absorber solamente las posibilidades negativas. Entonces uno dice, los apóstoles pudieran haber dicho: está complicado, está difícil. Pudieran haber dicho: bueno, vamos a esperar un tiempo que la situación se calme, y cuando la situación se calme vamos a reanudar. No, ellos dijeron: este es el propósito, y por este propósito damos la vida. Vamos a seguir adelante. Amén. 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 Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias por este día. Dios, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias porque tú no nos abandonas, tú no nos dejas.
Señor, y te damos gracias porque haces arder nuestro corazón con tu palabra, con tus promesas. Y ahora te pedimos, Señor, que nos des valentía. Trae valentía a cada corazón, Señor. Porque cada uno de los que estamos en este lugar, o hemos experimentado adversidad, o estamos experimentando adversidad, o experimentaremos adversidad y necesitamos valentía. Valentía porque cuando venga el día malo, nosotros podamos estar firmes en ti, Señor. No en nuestra capacidad, no confiando en nuestro potencial, sino confiando en lo que tú puedes hacer por medio de nosotros, Señor. Así como lo hicieron tus discípulos, así como lo hicieron ellos, Señor, que ellos se levantaron y dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, porque lo que hemos visto y lo que hemos oído es tan hermoso y es tan poderoso. Hay tanta gracia en lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hay tanto afecto en lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hay tantas oportunidades en lo que hemos visto y oído. ¿Cómo dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Cómo dejar de decir tu amor a las personas que te necesitan, Señor? Dios, te pedimos de forma especial que puedas traer valentía a cada corazón, Señor, para que podamos hacer la diferencia en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros recintos laborales, Señor.